¿Pediste refugio a partir del 3 de junio de 2025? ¿Qué pasa bajo las nuevas reglas de la Ley C-12? ¿Conoces la opción que te da el gobierno canadiense? ¿Y cómo entender el proceso de evaluación de riesgos antes de la remoción? Si hiciste tu solicitud de asilo en Canadá después del 3 de junio de 2025, este video es para ti. No para asustarte. No para desanimarte, sino para que sepas exactamente en qué posición estás, qué dice la ley, y qué opciones reales tienes disponibles hoy. Porque sí hay opciones, y la diferencia entre conocerlas y no conocerlas, puede cambiar completamente el resultado de tu caso. Quédate hasta el final, porque cada sección tiene información que necesitas entender bien antes de tomar cualquier decisión. El 26 de marzo de 2026, el Gobierno de Canadá aprobó oficialmente la Ley C-12, conocida en inglés como la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inmigración y las Fronteras de Canadá. Esta ley introdujo cambios que muchos expertos en inmigración consideran los más significativos en décadas, y uno de esos cambios afecta directamente a las personas que hicieron su solicitud de asilo a partir del 3 de junio de 2025. ¿Por qué esa fecha? Porque el 3 de junio de 2025 fue el día en que el gobierno canadiense introdujo el proyecto de Ley C-2, que fue el precursor directo de la Ley C-12. Desde ese momento, el gobierno señaló claramente que los nuevos criterios de inelegibilidad aplicarían retroactivamente desde esa fecha. Esto significa que si presentaste tu solicitud el 3 de junio de 2025 o después, tu caso puede estar sujeto a las nuevas reglas, independientemente de que la ley haya sido aprobada formalmente meses después. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos concretos? Significa que una parte importante de las personas que hicieron su solicitud en ese periodo podrían recibir una determinación de inelegibilidad. Según datos del propio gobierno canadiense, la ministra de Inmigración indicó ante el Senado que aproximadamente el 37% de las solicitudes presentadas entre el 3 de junio y octubre de 2025 serían afectadas por estas nuevas reglas. Eso representa alrededor de 19.000 de 50.000 solicitudes solo en ese periodo. Son personas reales, con historias reales, con miedos reales, y muchas de ellas son hispanohablantes. Pero la noticia más importante de este video es esta. Recibir una determinación de inelegibilidad no significa que perdiste todos tus derechos. El gobierno canadiense ha establecido un camino alternativo. Y de eso vamos a hablar ahora en detalle. Comencemos por entender con precisión a quiénes afectan estas nuevas reglas. Hay dos grupos específicos dentro de las personas que aplicaron a partir del 3 de junio de 2025. El primer grupo son las personas que entraron a Canadá después del 24 de junio de 2020, y que esperaron más de un año desde su primera entrada para hacer su solicitud de asilo. Si tú entraste a Canadá, por ejemplo, en julio de 2023, y no hiciste tu solicitud de asilo sino hasta agosto de 2024 o más tarde, tu solicitud cae dentro de esta nueva regla de inelegibilidad, siempre que la hayas presentado a partir del 3 de junio de 2025. El segundo grupo son las personas que cruzaron la frontera entre Canadá y los Estados Unidos de América de forma irregular, es decir, fuera de un puerto de entrada oficial, y que esperaron más de 14 días desde ese cruce para hacer su solicitud de asilo. Anteriormente, cruzar de forma irregular y esperar más de 14 días abría una ventana para pedir asilo. Esa ventana ahora está cerrada bajo la Ley C-12. Ahora bien, ¿qué pasa exactamente cuando tu solicitud es determinada como inelegible? El primer paso es que recibirás una notificación oficial de inelegibilidad. Esto significa que tu caso no será enviado a la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá para una audiencia completa. Ese es el proceso normal, donde un juez escucha tu historia, analiza tu evidencia y determina si eres refugiado reconocido. Ese proceso quedará cerrado para ti si caes en alguna de las dos categorías de inelegibilidad. A continuación viene el paso más importante que debes entender. Aunque no puedas tener una audiencia completa ante la Junta de Inmigración y Refugiados, la ley establece que todavía puedes aplicar a lo que se llama una evaluación de riesgos antes de la remoción, conocida en inglés como Pre-Removal Risk Assessment, o por sus siglas PRRA. Este proceso es administrado directamente por el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá, y su objetivo es evaluar si la persona enfrentaría riesgos reales de persecución, tortura o amenazas a su vida si es removida de Canadá. Si el resultado de esa evaluación es positivo, la persona puede recibir lo que se llama estatus de persona protegida en Canadá. ¿Cómo funciona el proceso de evaluación de riesgos antes de la remoción? El primer paso es que la persona debe presentar una solicitud formal ante Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá, una vez que recibe la notificación de inelegibilidad y la orden de remoción correspondiente. Es crucial no ignorar esas notificaciones,
Ignorarlas puede resultar en que el proceso avance sin tu participación. El segundo paso es que debes presentar documentación y evidencia escrita que sustente los riesgos que enfrentarías en tu país de origen. Este es un punto donde muchos expertos en inmigración advierten sobre una diferencia importante. A diferencia de una audiencia ante la Junta de Inmigración y Refugiados, la evaluación de riesgos antes de la remoción no garantiza automáticamente una audiencia en persona. En muchos casos es un proceso basado en documentos escritos, lo que significa que la calidad y completitud de los documentos que presentes es absolutamente determinante para el resultado de tu caso. El tercer paso es que un oficial de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá revisa el caso. Si determina que existe un riesgo real, puede otorgar protección. Si la determina negativa, la persona tiene el derecho de buscar una revisión judicial ante el Tribunal Federal de Canadá, aunque eso requiere demostrar que la decisión fue irrazonable o procesalmente injusta. Después de esto, es fundamental que sepas algo que muchas personas no conocen. Si tu evaluación de riesgos antes de la remoción resulta negativa, y agotaste todas las opciones de revisión judicial, aún pueden existir consideraciones humanitarias y de compasión, bajo la sección 133 de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados. Esta vía permite que una persona solicite al ministro de Inmigración que considere su caso basándose en circunstancias excepcionales de orden humanitario. No es una garantía y tiene requisitos específicos, pero es una opción legal real que existe en el sistema canadiense. Hablemos ahora de los cambios adicionales que la Ley C-12 introduce al proceso de asilo en general, porque también afectan a quienes ya tienen sus solicitudes activas. En los próximos meses, el gobierno canadiense actualizará los reglamentos de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados para simplificar el proceso de solicitud en línea, reducir formularios duplicados, y establecer que solo se enviarán a la Junta de Inmigración y Refugiados los casos que estén completamente listos para audiencia. Además, la nueva ley establece que si una persona regresa voluntariamente a su país de origen, mientras su caso está siendo evaluado por la Junta de Inmigración y Refugiados, su solicitud será considerada abandonada automáticamente. Esto es muy importante. No regreses a tu país mientras tu proceso esté activo sin hablar primero con un representante legal. Hablemos ahora de los términos que más necesitas conocer si estás en esta situación. El primer término es determinación de inelegibilidad. Este es el documento oficial que indica que tu solicitud de asilo no cumple con los nuevos requisitos de la Ley C-12 para ser enviada a la Junta de Inmigración y Refugiados. No es una deportación, no es una decisión final sobre tu caso, pero sí activa un proceso diferente al que esperabas. Recibirla no significa que todo esté perdido, pero sí significa que debes actuar de inmediato. El segundo término es evaluación de riesgos antes de la remoción, conocida como PRRA. Este proceso evalúa si una persona enfrenta riesgos reales de persecución, tortura o daño grave si regresa a su país. No es lo mismo que una audiencia completa de refugio, pero puede resultar en protección legal en Canadá. Es la principal opción disponible para personas declaradas inelegibles bajo la Ley C-12. El tercer término es persona protegida. Este es el estatus que puede otorgarse como resultado de una evaluación de riesgos antes de la remoción positiva. Una persona con estatus de persona protegida tiene derechos similares a los de un refugiado reconocido, y puede en muchos casos aplicar a la residencia permanente de Canadá. El cuarto término es revisión judicial. Este es el proceso mediante el cual una persona puede pedir al Tribunal Federal de Canadá que revise una decisión de inmigración, refugiados y ciudadanía Canadá que considera incorrecta o injusta. No es una nueva audiencia del caso, sino una evaluación de si la decisión anterior siguió los procedimientos correctos y fue razonable. Tiene plazos muy cortos para solicitarse, generalmente 15 días hábiles desde que se recibe la decisión negativa. El primer error que circula mucho en la comunidad es el siguiente. Mucha gente cree que si tu solicitud fue declarada inelegible bajo la Ley C-12, eso significa que serás deportado inmediatamente. Esto es falso. La realidad según el Gobierno de Canadá es que la determinación de inelegibilidad activa el proceso de evaluación de riesgos antes de la remoción. Y mientras ese proceso está activo y mientras existan recursos legales disponibles como la revisión judicial, la deportación no ocurre de forma automática ni inmediata. Sin embargo, debes actuar dentro de los plazos legales. No actuar sí puede acelerarte hacia una remoción. El segundo error es el siguiente. Mucha gente cree que la evaluación de riesgos antes de la remoción es básicamente lo mismo que una audiencia ante la Junta de Inmigración y Refugiados,
solo que con otro nombre. Esto es inexacto, y la realidad es que son procesos diferentes con protecciones diferentes. Una audiencia ante la Junta de Inmigración y Refugiados incluye la oportunidad de presentar tu caso verbalmente ante un juez. Hacer preguntas, presentar testigos y recibir asistencia legal activa durante la audiencia. La evaluación de riesgos antes de la remoción, en la mayoría de los casos, se basa en documentos escritos sin audiencia presencial garantizada. Por eso, contar con representación legal de calidad es aún más crítico en este proceso. El tercer error es el siguiente. Mucha gente cree que si ya hizo su solicitud de asilo y está esperando respuesta, ya no tiene que hacer nada más. La realidad según la ley canadiense es que si recibes una notificación sobre tu caso, sea cual sea su contenido, tienes la obligación de responder dentro de los plazos indicados. Ignorar una notificación oficial puede resultar en que tu caso sea cerrado por abandono o que pierdas el derecho a utilizar recursos legales disponibles. Mantén actualizada tu dirección de contacto con Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá, y comunícate de inmediato con un representante legal si recibes cualquier documento oficial que no entiendas completamente. Para información oficial sobre el proceso de evaluación de riesgos antes de la remoción y las nuevas reglas de la Ley C-12, puedes visitar el sitio del gobierno canadiense en canada.ca/IRCC, donde encontrarás guías actualizadas sobre cómo funciona el proceso para personas declaradas inelegibles. Para leer el texto completo de la Ley C-12 y entender exactamente qué cambió en la ley, puedes visitar el sitio del Departamento de Justicia en los-lois.justice.gc.ca. Si necesitas apoyo legal gratuito o de bajo costo para navegar este proceso, en Alberta puedes contactar al Edmonton Community Legal Centre o al Calgary Legal Guidance. En Ontario, puedes comunicarte con el Centro Legal de Refugiados de Toronto. En Columbia Británica, el BC Refugee Hub ofrece orientación y referencias legales. Para encontrar representantes de inmigración autorizados en tu provincia, puedes visitar el sitio del Consejo de Regulación de Consultores de Inmigración de Canadá en icrc-crcic.ca. La Ley C-12 es una ley nueva aprobada el 26 de marzo de 2026, y su aplicación en casos individuales está siendo evaluada activamente por abogados, organizaciones de derechos humanos, clínicas legales, y por los propios tribunales canadienses. Hay aspectos de esta ley que todavía están siendo reglamentados, y es posible que en los próximos meses surjan guías adicionales del gobierno sobre cómo se aplica en situaciones específicas. Por todo esto, la información que compartimos aquí es de carácter educativo y general, y no reemplaza la asesoría legal individual. Cada caso es diferente. Cada historia es diferente. Para saber exactamente cómo te afecta esta ley a ti, consulta con un abogado licenciado, o con un representante de inmigración autorizado, conocido en inglés como RCIC. No esperes. Los plazos en este proceso son cortos, y perdérselos puede cerrar puertas importantes. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que lo necesite hoy. Hay personas en tu comunidad que tienen miedo y que necesitan esta información para tomar decisiones informadas. Eso es exactamente para lo que estamos aquí. Nos vemos en el próximo video.